En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar viendo cómo ayer nos habíamos quedado, cómo Jesús nos guía al misterio de Dios Padre y cómo Jesús nos da a conocer a Dios Padre en su misterio de amor, cómo Dios es un Dios de amor. Y hablábamos de cómo todo lo que Jesús nos va mostrando en el Evangelio y lo va desgranando en la Escritura se aplica también a nuestra propia vida, porque también en nuestra propia vida ha entrado este mismo Dios que se manifestó en Jesús y que también eligió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Los hebreos antes de Jesús ya conocían el concepto de la misericordia, no era algo nuevo para ellos, porque eran el pueblo de la alianza al que Dios había elegido para darse a conocer no solo a ellos, sino a todo el mundo. Y ayer veíamos cómo este Dios, que es amor, pues le afecta todo lo que nos pasa, ¿eh? Aunque es un Dios que, como dice la teología, es un ser que es necesario y que es inmutable, en el que no hay cambio, un ser que es en sí mismo perfecto, sin embargo, es un Dios que es afectivamente vulnerable a todo lo que a nosotros nos pasa, ¿eh? Dios es un Dios en el que hay un verdadero afecto y le llega nuestro comportamiento. Le afecta nuestro sufrimiento, así como también le afectan nuestros pecados, así como también le afectan nuestros aciertos y nuestras buenas obras. No es un Dios indiferente a lo que nos ocurra, no es un Dios impasible al que no le importe lo que hagamos y lo que dejemos de hacer. Tanto es así que por nuestra salvación y para nuestra felicidad primero nos ha dado la vida y después Él ha dado la suya a cambio de la nuestra, para que podamos vivir eternamente. Bueno, pues si vamos a la Escritura, ahí tenemos que hacer también otra parada, porque van saliendo cosas que conviene ir aclarando por el camino. Vemos que en esa alianza que Dios desde antiguo estableció con el pueblo de Israel, pues el pueblo constantemente la rompe, ¿no? El pueblo rompe la alianza. Cada vez que el pueblo rompe la alianza, los profetas, que eran los guías de Israel, que Dios le enviaba al pueblo, venían a despertar en el pueblo la conciencia de que habían roto la alianza con Dios. Y entonces apelaban a la misericordia de Dios, en un proceso continuo, ¿no? Pedir a Dios misericordia, pedirle a Dios que nos perdone, que nos hemos equivocado, que nos hemos alejado de su lado, que hemos hecho lo que a Él le desagrada, ¿no? Por ejemplo, en el libro de los Jueces, en el capítulo 3, el versículo 7 dice: los israelitas hicieron lo que desagradaba a Dios, rompieron su alianza, se olvidaron del Señor su Dios, sirvieron a los dioses falsos. Se encendió la ira de Dios contra Israel y los dejó a merced del rey de Edom. Y así explica cómo el punto de partida de esa misericordia de Dios pues tiene lugar cuando nosotros nos apartamos de su lado, cuando hacemos lo que le desagrada. Tal como hemos leído este texto, pues parece que Dios se desaira, castiga al pueblo y lo entrega en las manos de un rey extranjero, y allí estuvieron 8 años cautivos bajo la invasión de un rey extranjero, los israelitas. Este esquema es constante en el Antiguo Testamento. El pueblo rompe la alianza, Dios les envía a los profetas para que se den cuenta de que la han roto, que no son dignos de la amistad de Dios, y Dios se aira con ellos y los purifica. Lo mismo podemos recordar también de la oración del rey Salomón cuando ha terminado de construir el templo y lo inaugura, y cuando va rezando habla del amor de Dios, reconociendo que han sido infieles a Dios y que por eso el Señor les dejó, ¿no? Tenían esta conciencia, ¿no? No era una pura ficción, de que cuando ellos faltaban a Dios, pues Dios no estaba de su parte. Y entonces digo que aquí hay que hacer una parada porque siempre viene dos cosas. Una, el Antiguo Testamento, que está repleto de imágenes, relatos y narraciones en las que aparentemente, y ahora diré por qué aparentemente, parece que Dios castiga, cuando no es así, porque Dios no castiga. Eso por un lado, cómo entender bien la Escritura. Por otro lado,
Quizá una forma errónea que tenemos muy metida en nuestra conciencia cristiana por el catecismo que se nos ha enseñado desde antiguo, según la cual Dios es un juez severo que castiga al mal y que premia al bueno. Y esa imagen también es una imagen errónea, que procede de una forma de enseñar o de una teología que no está fundamentada en el Evangelio. Y hay que decirlo así porque en el Evangelio Cristo nos ha revelado el rostro de un Dios de misericordia y de perdón, y no el de un Dios que castigue. Dios no castiga, sino que corrige. Y es muy distinto castigar que corregir. Porque el castigo pertenece a un juez severo que impone una condena y se limita a eso. La corrección, en cambio, corresponde a un padre bueno que desea el bien de sus hijos. Y no se limita a la corrección, sino que lo que busca es una vida más honrada a través de esa corrección, una vida más santa. Dios no castiga porque no es un juez severo que imponga sentencias y se olvide de nosotros, sino que corrige porque es un Padre bueno que desea que crezcamos, que purifiquemos en nosotros lo que no va bien y que vivamos más santamente, no porque a Él le interese, ni porque Él saque beneficio, sino porque sabe que eso es, en eso va nuestra propia felicidad. En la Escritura todo pecado es perdonar. Dios nunca deja de perdonar. La única posibilidad de no ser perdonados es que nos cerremos absolutamente a la gracia de Dios y le demos la espalda. A lo que Jesús se refiere con la expresión el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando Jesús dice el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado, se refiere a aquella actitud del corazón del hombre por la cual se cierra por completo a la gracia de Dios. No desea el perdón, no lo pide, y si lo quisiera y si lo recibiera, no estaría dispuesto a acogerlo. Esa cerrazón es la que hace que no podamos ser perdonados. Pero incluso en ese caso, no es porque Dios no quiera, sino porque nosotros nos negamos a recibir el perdón. Porque Dios siempre quiere perdonar y siempre perdona cuando nosotros nos abrimos a Él, cuando le abrimos el corazón. Todo pecado es perdonar. Nunca deja Dios de perdonar y en su deseo está el perdón siempre, permanentemente, desde el mismo instante en que nosotros le hemos ofendido. Ahora, el pecado cuando lo cometemos, aunque Dios lo perdona, conlleva unas consecuencias que a veces pueden ser más duras o menos duras, según de lo que se trate, y que tenemos que saber asumir y que tenemos que poder reconocer porque son fruto del pecado que cometimos. Esas consecuencias que conlleva nuestro pecado no son un castigo de Dios, son consecuencias que se siguen del pecado que nosotros mismos hemos cometido. A veces esas consecuencias que tenemos que asumir ya conllevan consigo mismas la penitencia, porque pueden resultar particularmente difíciles de sobrellevar. Por ejemplo, un pecado que se comete y que queda descubierto en público. Dios perdona a la persona, claro que sí, y la persona queda completamente restaurada, pero tiene que asumir las consecuencias de que todo el mundo sepa lo que ha hecho. Eso ya Dios no lo puede cambiar, pero no es culpa de Dios, es consecuencia del pecado. Y en ese sufrimiento que conlleva asumir la vergüenza pública, pues a veces llevas la penitencia y aprendes a rechazar el mal que hiciste. Una vez que has comprendido la ofensa a Dios, que has recibido el perdón y que además has tenido que asumir las consecuencias. Cuando vienen las consecuencias de nuestro pecado, que no nos las manda Dios porque nunca castiga, sin embargo esas consecuencias nos sirven para corregirnos. Y aquí está la diferencia. Dios puede emplear nuestros pecados para hacer de nosotros personas más santas, porque puede servirse de las consecuencias del pecado para purificar cosas que hay en nosotros en las que necesitamos dejarnos hacer más por Dios. Las consecuencias del pecado que tenemos que asumir, que no son culpa de Dios, ni Dios nos las manda, sino que son consecuencia lógica del pecado cometido, sirven para purificarnos y dan como fruto una vida distinta, una vida más honrada.
Cada uno de nosotros podemos ponerle el nombre al pecado que cometimos en aquella ocasión, en la que, aunque Dios nos perdonó, sin embargo lo pasamos tan mal que aprendimos a ser más humildes y nos sirvió la experiencia para acercarnos más a Dios. Esta es la corrección de Dios, de la que sí que habla la Escritura, porque hay una cita muy clara en la carta a los Hebreos en la que Dios nos explica cómo Él, cuando quiere corregirnos, lo hace por nuestro bien y para producir en nosotros frutos de santidad. Dios no castiga, pero sí corrige. La carta a los Hebreos, en el capítulo 12, nos dice, en los versículos del 5 en adelante: habéis olvidado la exhortación que os dirigí como a hijos. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desalientes cuando Él te reprenda, porque el Señor corrige a aquel a quien ama. Perseverad para vuestra formación, porque Dios os trata como a hijos. ¿Hay algún hijo que no sea corregido por su padre? Si estuvierais exentos de castigo que a todos alcanza, no seríais hijos legítimos, sino bastardos. Además, si nosotros no respetábamos a nuestros padres según la carne cuando nos corregían, ¿con cuánta mayor razón debemos someternos al Padre de los Espíritus, a Dios, para tener la vida? Aquellos, nuestros padres en la carne, nos corregían según bien les parecía, en orden al tiempo de este mundo. Dios, en cambio, nos corrige para nuestro bien, a fin de que seamos partícipes de su santidad. Y termina diciendo: cierto que toda corrección, cuando viene, parece motivo de tristeza y no de alegría, pero después produce en aquellos que la han sufrido frutos de paz y de justicia. Por lo cual, enderezad vuestras manos abatidas y vuestras rodillas débiles, y enderezad vuestras sendas tortuosas, para que los miembros cojos no se retuerzan, sino que sean curados. Y esto sí lo hace Dios con nosotros. Dios es un Padre bueno que nos trata como a hijos y por eso nos corrige cuando nos equivocamos, no a fin de imponernos castigos, sino para que nuestra vida sea una vida más honrada y más santa. Con lo cual, la corrección de Dios tiene su motivo en el amor que Dios nos tiene, no en una ira desatada contra nuestras culpas. Dios nos corrige porque nuestra vida le importa. Si Dios no nos amase, cuando hacemos algo que nos perjudica, nos dejaría a nuestra suerte. Cuando Dios corrige lo hace porque nos ama, porque es un Padre bueno. En cambio no castiga nunca como podría hacer un juez tirano. Dios puede servirse de las consecuencias de nuestros pecados para que aprendamos humildad, para que seamos más sinceros con Él y para que nos purifiquemos de cosas en nuestro corazón en las que no funcionamos conforme a sus criterios. Si somos capaces de entrar por ese camino, que cuesta porque a nadie le gusta cuando viene la corrección, entonces podemos ir aprendiendo en humildad y por tanto en santidad. Y al final queda una vida más honrada y en paz, que produce frutos de justicia para Dios y para los demás. Por lo cual, entendemos también cuando dice San Pablo que todo sirve para el bien de los que aman a Dios, porque Dios es capaz incluso de sacar un bien hasta de nuestros propios pecados. Es capaz de emplear las ocasiones de mal que nosotros cometemos para hacernos un bien. El principal signo lo tenemos en la cruz. Entrando Cristo en el mal en su dimensión llevada al extremo, en la muerte y en la cruz, en esa negrura y en esa oscuridad, Él ha inaugurado la luz de la vida eterna. Lo mismo hace en nuestro pecado. Dios viene a nuestro pecado no para castigarnos, sino para perdonarnos y, si es necesario, corregirnos, y puede servirse de ello para que crezcamos en santidad, para que nos convirtamos más a Él. Como decía también el Señor a aquellos que no querían escucharle, Dios es capaz de sacar hijos de Abraham, incluso de las piedras. Vemos hoy nosotros, gracias al Señor, al contemplar en la historia de nuestra vida reproducida la experiencia del pueblo de Israel, que cada vez que se aparta del amor de Dios y lo reconoce, Dios se sirve del momento para hacerles más santos, para estrecharles más contra sí mismo, para estrechar los lazos de amor con los que quería cuidarles
con los que quería prepararles para la venida de Cristo. También nuestras ocasiones de pecado son motivo para que Dios manifieste en nuestra vida su misericordia y para que nos lleve de una manera más íntima al corazón de su Hijo Jesucristo. Por lo que no le ocultemos nunca nada a Dios de nuestra vida, no solo porque es absurdo y Él lo ve todo, sino porque la santidad va a entrar en nuestra vida quizá también e incluso principalmente a través de nuestras heridas y a través de nuestros pecados, porque son en ellas, en las heridas y son en nuestros pecados donde Dios quiere venir a redimirnos, a poner su gracia para que vivamos en santidad, para que vivamos como Cristo nos ha enseñado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.